muchachos, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren bien. Aquí tenemos otro ejemplo de composición de funciones. Recuerden que todo esto que está en azul es la forma de representar la composición de funciones, pero se interpreta de la siguiente manera: f composición en g de x o g composición de f en x. O puede ser la función dentro de la misma función, f composición de f en x o g composición de g en x. Estas son nuestras funciones a resolver. Vamos a hacer entonces la primera composición, que va a ser de la siguiente forma, ¿sí? Sería f composición en g de x, que va a ser igual a f, que vamos a evaluar g de x en f. G se va a evaluar en f. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Primeramente, vamos a sustituir, como es la función, f es la función en la que voy a evaluar g, primero escribo la función x, que esto va a ser igual a x cuadrada más 4. Ahora, g lo voy a sustituir donde esté la x. Esta función la voy a sustituir aquí. Me quedaría entonces 3x menos 5 y esto al cuadrado, porque me dice que está al cuadrado. Y de ahí me sigue diciendo esto, más 4. Entonces, yo puse g porque es lo que voy a evaluar en f, donde está la x. Aquí está. Y aquí sigue diciendo más 4. Resolvemos este binomio al cuadrado. Recuerden la regla del binomio al cuadrado. A menos b al cuadrado es igual al cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo. El doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esta es la regla del binomio que vamos a emplear aquí. Por lo tanto, vamos por partes. Esto sería el cuadrado del primero, el cuadrado de 3x. El cuadrado de 3 es 9. El cuadrado de x es x cuadrada. Menos el doble del primero por el segundo. Lo pueden expresar así: el doble del primero por el segundo. No se preocupen por signos. Ustedes nada más saquen los valores positivos porque el signo ya lo tenemos aquí de acuerdo a la simbología. Entonces nada más multiplicamos números. 2 por 3 es 6 por 5, 30x. Aquí sería entonces 30x. Luego me dice más el cuadrado del segundo. El cuadrado de 5, que sería 25. Y al final, más 4. Hacemos esta reducción. No hay otra x cuadrada, 9 cuadrada únicamente se baja. No hay otra x, bajamos 30x. Y hacemos esta reducción de cantidades positivas. 25 más 4 nos daría 29. Y ahí está mi primer evaluación. ¿Sale? Ok, vamos entonces ahora con la siguiente, que sería g composición de f en x, que va a ser igual ahora g, donde voy a evaluar f de x en g. Ahora f lo voy a evaluar en g. Mi función original es g, quiere decir que primero debo de poner esa función, que es 3x menos 5. Ahora, en x yo voy a poner la función f, porque estoy evaluando f en g, ¿sí? Entonces, esto que es la función f lo pongo donde está la x. Esto sería entonces 3, pongo el 3 y entre paréntesis la función f, que es x cuadrada más 4. Y de ahí me sigue diciendo menos 5. Entonces lo único que hice fue quitar x y poner la función f. El 3 aquí está lo que vale x, que es la función f, y menos 5. Aquí tenemos una multiplicación, resolvemos esa multiplicación, que sería 3 por x cuadrada, 3x cuadrada. Más por más es más, y 3 por 4, 12. Y el menos 5 únicamente se baja. Hacemos reducción, no hay otra x cuadrada, se baja 3x cuadrada. Aquí sí, tenemos una resta porque hay signos diferentes. A 12 le quitamos 5, nos queda 7 positivo, porque el mayor es positivo. Y ahí está nuestra segunda evaluación. Vamos ahora por la tercera evaluación, que nos dice que va a ser f, composición de f en g, en x, perdón, que esto va a ser igual a f, donde f de x se va a evaluar en f. Vamos a evaluar la función f en la misma función. Por lo tanto, voy a escribir, como es la función, en la función f donde voy a evaluar, escribo la función f, que es x cuadrada más 4. Pero es f lo que voy a evaluar en f, por lo tanto, donde está la x, escribo otra vez la función f, que es x cuadrada más 4, y esto al cuadrado. Y al final me dice más 4. Entonces, mucho cuidado aquí.
voy a evaluar la función f en f, por lo tanto primero escribo la función original que es f y la que voy a evaluar que sigue siendo f, por lo tanto donde está x pongo esta función y de ahí me sigue diciendo esto más 4. Ahora resuelvo esto. Nuevamente tenemos un binomio al cuadrado, sería a más b al cuadrado, recuerden la regla, el cuadrado del primero que es a cuadrada más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Aplicamos entonces y sería el cuadrado del primero. El cuadrado de x cuadrada, pues obviamente es x cuarta, más el doble del primero por el segundo. Represéntenlo así, el doble del primero por el segundo. Y efectúen la multiplicación. 2 por 4 es 8, x cuadrada. Esto es lo que va aquí, entonces 8x cuadrada. Más el cuadrado del segundo. El cuadrado de 4 es 16 y este únicamente se baja. Hacemos reducción. X cuarta queda igual, 8x cuadrada queda igual y aquí hacemos esta suma que nos daría 20. Y ahí está, jóvenes. ¿Sí? Evaluada o resuelta la tercera composición. Vamos con la última composición donde vamos a evaluar g en g. ¿Sí? Entonces sería g composición de g en x, que va a ser igual a la función g, donde voy a evaluar g en g. G lo voy a evaluar en la función g también. Por lo tanto, mi función original es g, pues ponemos 3x menos 5. Pero esa misma función g la voy a evaluar en g. Quiere decir que donde esté la x voy a poner nuevamente g. Sería entonces 3. Y entre paréntesis, como es nuevamente la función g, escribo otra vez 3x menos 5 y aquí me sigue diciendo menos 5. Entonces, el 3 lo bajé, en lugar de x puse nuevamente la función g y de ahí me sigue diciendo menos 5 y ahí está escrito. Tenemos una multiplicación, 3 por 3x es 9x, más por menos es menos y 3 por 5, 15. Y el menos 5 únicamente se baja. Seguimos reduciendo, 9x lo bajamos, signos iguales se suman, nos daría menos 20 y ahí está, jóvenes. Ese sería nuestro resultado. Y ahí están las 4 evaluaciones. ¿Sale? Ok, jóvenes, vamos a continuar con este tipo de ejemplos haciendo un poquito más complejas las funciones. ¿Sale? Vamos a tener con fraccionarias y con radicales. Hasta pronto.